Bueno, continuamos con el siguiente video. Vamos a compartir la pantalla. Estamos acá. Listo. Bueno, seguimos con las clases plantilla. Es igual que una clase normal, lo único que, como en el caso de las funciones, vemos que dice en este caso se crean objetos que sirven con cualquier tipo de dato. O sea que en los constructores, en todos lados, el identificador de tipo sirve para toda la definición de la clase, ya sea para los atributos, los métodos, los constructores, en todos lados. Entonces vemos acá un ejemplo, ¿no? Acá está cómo se declaran. Y por ejemplo, acá tenemos este ejemplo, que es el que le vamos a ver, lo vamos a ver directamente acá en el código, más sencillo. Vemos acá toda la clase declarada, es una clase normal, vemos que es una clase normal, lo único que antes se le pone la palabra template y class T, que es el argumento, si es uno o dos, puede haber varios que sean distintas clases, o alguno que no sea, que sea un entero, también puede haber varias declaraciones, que acá no se pone, se ponen los argumentos que pueden variar. Si el entero, si es un entero no lo voy a poner acá, se utilizan dentro, ¿no es cierto? Si hay alguno que tiene que ser fijo, algún tipo de dato que no cambia, no se coloca acá de arriba, sino directamente se coloca dentro. Bueno, en este caso tenemos el T, es el argumento que puede ser de cualquier tipo, y vemos que tenemos una clase que se llama coordenada con XY, ¿no? Los datos privados de coordenada son XY, y público tenemos el constructor, acá vemos el constructor, y de dos argumentos que se le pueden pasar también del tipo T, que son X e Y, que son de tipo T, o sea que puede ser variable. Y después, esta es la declaración y acá está la definición, o sea que coordenada de T, vemos que también tiene el argumento T. Acá se le dice que este constructor es el constructor genérico para T, ¿no es cierto? Entonces vos recibís el argumento X e Y que son de tipo T y los guarda en los X y, digamos, del DIS, ¿no es cierto? O sea, estos son los valores que vos le pasás, que le puso el mismo nombre, pero bueno. Y los guarda acá, ¿no? En el XI de los miembros privados que tiene, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros como acá tenemos que el argumento del constructor es T, nosotros podemos llamarlo con enteros, con float y con distintas cosas, y cuando lo llamemos, entonces con el compilador va a crear un constructor para cada tipo de dato que nosotros llamemos. O sea, va a haber un constructor para entero, un constructor para float, un constructor para los diferentes tipos de datos que nosotros pasemos. Porque cada uno va a ser diferente. En este caso es solo asignar, por ahí puede ser que coincida con enteros y float, puede coincidir, pongámosle, y que para tratar de evitar gastar recursos use uno solo, pero en general debería tener una función para cada tipo de datos que nosotros usemos, ¿no es cierto? Y bueno, y después tiene también un método damex que devuelve también de t, y o sea que vos llamás a damex sin ningún. Acá yo lo había puesto como ejemplo, pero esto lo vamos a sacar porque directamente se llaman acá, ¿ven? Esto no es necesario, lo vamos a volver a reconstruir. O sea, directamente el objeto C1, que es del tipo entero, llama al método damex y damei, que es el de floats, o sea, este C1 es entero, perdón, o sea que llama a damex de damex, en ese caso va a ser el T va a ser entero, porque va a devolver entero, porque C1 tenía valores enteros, ¿no es cierto? Este era C1, o sea que va a devolver entero. T en ese caso va a ser entero. Y en el otro, C2, que se hizo con floats, acá diciéndole que el constructor es float, entonces T es float, y entonces cuando devuelva dame 2, va a devolver float, ¿no es cierto? O sea que acá va a imprimir float. Si lo tengo que hacer como yo lo había hecho, que lo asigno a una variable, bueno, esa variable debe ser float en este caso, y en este caso el resultado lo asigno a una variable debe ser entero, ¿no es cierto? Bueno, vamos a verlo a bajo nivel. Este es el código que está en la página, le faltaban unos puntos y comas por acá, bueno, eso se dan cuenta, ¿no? Que le falta, si no, esto tira error, le faltaban estos puntos y comas, bueno, se los agregué, y bueno, y le agregué los count, ¿no es cierto?, que no tenía, ¿cierto? Bueno, vamos entonces al código en el IDA, vamos a tratar de hacerlo rápido. Vemos que, como yo les dije, hay un constructor, coordenada, para enteros, ¿no es cierto? O sea que se le pasan dos enteros, porque recuerden que el constructor tenía dos argumentos, ¿no es cierto? El constructor tenía dos argumentos, era
coordenada, el constructor coordenada, tiene dos argumentos, X e Y, y los asigna a los miembros internos. Entonces, bueno, esos dos argumentos, en este caso, son 1 y 2, que van por E de X y R8D, y el primero, RCX, siempre es el DIS, ¿no es cierto? Este es el DIS. O sea que acá va a estar el objeto creado, se va a guardar acá en var 20 y se va a llamar a este coordenada, el constructor que toma, o sea, tiene este constructor que es para entero, vemos que está en esta dirección, 13 de 0, pero más abajo está el otro, el de float. Vemos que hay otro coordenada para float, que está en otra dirección, 1400. O sea que el compilador, o sea, de la plantilla de clase que nosotros le dimos, con sus constructores y todo, que era genérica para un argumento variable que era TS, que puede ser cualquier tipo, o una gran cantidad de tipos, entonces va creando los constructores y los métodos específicos para el tipo que nosotros le pasamos. En este caso le decimos, bueno, ahora es entero, o sea, créate un objeto del tipo coordenada que, digamos, utilice enteros, ¿no? Que en la función donde había un t utiliza enteros. Entonces, crea el objeto. Después en esta otra usa la misma clase, pero utilizando floats. Y después tenemos acá el DAMX, en este caso vemos que utiliza el DAMX de enteros, que es una versión de DAMX de enteros, que es esta. Y después utiliza el DAMX, el DAMI de floats. Vemos que DAMX de enteros, DAMI de float. Es el DAMI de float que vemos que tiene que utilizar instrucciones específicas o registros específicos de float porque revuelven XMM0. O sea que float es diferente. Y lo mismo pasa después con el DAMI de enteros y el DAMX de enteros, o sea que el compilador crea versiones de los métodos específicas para cada tipo de datos que nosotros le estamos pidiendo, de una plantilla que es genérica, ¿no es cierto? Que esto es genérico, por eso se llama plantilla, y entonces él lo adapta a los distintos tipos de datos que vamos usando, que acá son, en este caso, entero y float. Podría ser otros más, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a debugarlo para que se vaya viendo. Vamos a poner un break, vamos a ponerlo primero en local window debugger. Y vamos a venir hasta con F4. Bueno, vamos a sacar esto porque ya molesta. Por lo menos por este. Ah, perdón, tengo que volverlo a compilar porque le saqué parte del código a esos que tenía, entonces quedó diferente, por eso sale así feo. Tengo que volver a compilarlo. O sea, compilado está, lo tengo que volver a cargar, porque había quedado de una versión anterior. Bueno, volvemos acá. Vamos ahí. Bueno, entonces ahí estamos. Vamos a volver a poner el local window debugger y llegamos hasta acá con F4. Ahora sí. Bueno, le vamos a poner acá que muestre los nombres por ahora. Bueno, entonces vemos que va a guardar el 2 en R8D y el 1, o sea, en los tres argumentos van a ser el dis, el 1 y el 2, el x y el y, ¿no es cierto? Entonces va a estar el, en RX el 1, en R8D el 2, en R8, por acá, el 2, y en RCX está el puntero al dis, ¿no es cierto? Que ahí está el dis, ¿no es cierto? O sea que nosotros podríamos hacer que el dis ya directamente está en RCX, podríamos decirle que va a ser del tipo coordenada, ¿cierto? Vamos a venir acá donde dice struct var y vamos a elegir, a ver si está, como tenemos los símbolos, debe estar, perdón, coordenada de entero. Este va a ser, hay dos tipos, ven que también en las estructuras tenemos dos tipos, aunque parecen ser similares, pero puede ser que no. En este caso elegimos coordenada de int y tenemos ahí, por ahora tiene eso, ¿no es cierto? Y ahí va a guardar los dos valores que le pasamos, el 2 y el 1 los va a guardar ahí adentro, ¿no es cierto? Entonces va a agarrar, en este caso ahí le pasa acá el 2, a X le pasa el 1, ahí está. A ver, el dis lo guarda en RCX, lo levanta,
a RAX, y entonces el 1 lo guarda en el contenido de RAX. O sea que acá aprieto T, elijo coordenada de int, entonces eso es X. Vemos que elijo en el coordenada de int de X guarda el 1, ahí el 1. Y ahora hace lo mismo, y acá aprieto T y elijo coordenada de int el i. O sea que ahora en RAX devuelve el dis, o sea que ahora tenemos el tipo, acá tenemos la estructura coordenada de int, o sea el objeto es del tipo coordenada de int, y tiene los dos enteros que son 1 y 2. Bueno, sigamos. Volvemos y ahora levanta el real, a XMM2. Vamos a ver que se ve a XMM2. Acá, XMM2 levanta el 0,5. A XMM1 levanta el 1,5. Va a ser el segundo y tercer argumento. Y el primero, por supuesto, es el dis. O sea que este bar 20, ahí en bar 20 va a estar el objeto. Bueno, acá el Luminas me cambió el nombre. Vamos a volver a ponerlo como corresponde, porque acá se mandó un cambio. Ahí está, coordenada float. Entonces este va a ser el objeto del tipo coordenada float, ¿no es cierto? El que guarde acá, ¿no es cierto? Que va a estar abajo del otro. Entonces elegimos struct var, coordenada float, que está acá abajo, y ahí están, por ahora está 0, pero ahí se va a guardar. Y entramos, y entonces tenemos el float xmm2 que se guarda en i, acá, que está por supuesto como de Word, que si queremos lo podemos cambiar, ¿no es cierto? Ponemos float, y ahí vemos el 0,5, y el otro lo mismo, ¿no? Acá va a estar como de Word, y lo ponemos en setup data types, ponemos el float, y ponemos 1,5. O sea que ahí tenemos los dos valores. Ahí lo vemos cuando pasamos el mouse, 0,5 y 1,5. El dis va a RCX, ahora levanta el X a MM0, el 1,5, y en el contenido de RAX, vemos acá, elegimos coordenada float y vemos que ahí guarda el valor del float, ¿no es cierto? Ahí en X, que es el 1,5, ¿no es cierto? Que está ahí. Y después en el otro guarda el float, el otro miembro, el i, lo guarda ahí. O sea que en RAX ahora tenemos los dos floats, ¿no es cierto? Vemos que está todo bien. O sea, tenemos que ver que en este caso coincide que el tamaño de los dos, de estos objetos son iguales porque estos son enteros, o sea que tienen 4 bytes cada uno, y estos son float, o sea que tienen 4 bytes cada uno. O sea, si yo voy a ver acá local types, los dos tipos de datos, coordenada, coordenada, vamos a ver que tenemos entero, o sea que esto tiene 8, 4 bytes cada uno, y este también tiene 4 bytes para uno. Pero si yo le pediría que me construya uno para un doble, entonces ahí va a cambiar, el tamaño va a ser más grande. El compilador lo va a arreglar y va a ser una estructura, o sea, la estructura va a ser más grande porque cada miembro va a ser el doble, ¿no es cierto? Va a ser de 8 bytes. Bueno, seguimos. Y entonces vamos a dame i, o sea, acá levanta. Bueno, entonces vamos a ponerle nombre acá a estos objetitos que creamos. Este era le vamos a poner C1, que era, ya sabemos que se llama C1, si no le ponemos otro nombre, si no supiéramos, y este es C2, ¿no es cierto? Son los dis que, este es el dis que le pasamos al constructor de enteros, y este es el dis que le pasamos al constructor de float, era C1 y C2. Bueno, ahora levanta C1, el de enteros, y entra a coordenadas de enteros, dame i, y entonces él levanta, acá pongo t y pongo coordenada enteros y entonces levanta el i a rx, que es 2. O sea que ahí guarda este caso, el C1i. Vamos a ponerle acá C1i. Ese sería el i de C1, ¿no es cierto? Porque acá le da el i del entero, o sea, de C1. Después levanta C1 y le pide el X, lo mismo. Aprieto T acá y elijo coordenada int de X y levanta el 1. Y entonces acá vamos a guardar este era C1i. Entonces apretamos C1i. Listo. Y ahora C1i, ¿por qué no? No le gusta.
¿qué hice? C1 y tiene que funcionar. No le gusta. ¿Por qué? A ver, ya estaba. Ah, porque este era C1, este es C1X, perdón. Entonces me confundí, lo repetí. C1X, ahí está. Este era C1X. Bueno, entonces ahí tenemos C1X y C1Y, los dos que fue devolviendo. Y ahora imprime la coordenada 1, que es imprime la string coordenada 1, y levanta C1 de X y lo imprime como entero. O sea que ahora ya tenemos coordenada 1, ese sería el X, o sea 1, y ahora imprime coma y después el C1 de Y, que lo levanta, que es el 2, y lo imprime ahí como entero en el count. O sea que tenemos coordenada 1, 1,2. Y bueno, y después hace lo mismo con el otro. Levanta el float, o sea, levanta el dis de C2, o sea, que es el coordenada float, y entra ahí. Y ahora lo que va a ser levantar el coordenada float y lo pasa lo mueve a XMM0, ¿no es cierto? O sea, acá a XMM0. Lo devuelve y lo guarda acá. Entonces este sería C2i, ¿no es cierto? Este sería C2i. Y bueno, acá debe estar como... Todavía no está guardado. Ahí está, C2i. Y ahí está como de Word. Lo puedo cambiar también. Data types, float. Y ahí está 0,5. Y lo mismo hace con el otro. No hay ningún secreto. Entra acá. Viene, levanta el coordenada float de X. En este caso a XMM0 el 1,5. Lo devuelve. Lo guarda ahí. Entonces este sería C2 de X. C2 de X. Bueno, y ahora lo imprime, ¿no? Imprime coordenada 2, string coordenada 2, levanta C2 de X y lo va a imprimir como float. Vamos ahí, lo imprime como float. Después levanta C2 de Y y lo imprime como float. Y ahí termina, ¿no es cierto? O sea que acá terminó todo. Bueno, ahí termina el capítulo este de templates. Vemos que dice, gracias a las clases plantilla es posible lograr un estilo de programación genérico, como es el caso de la biblioteca estándar de plantillas STL, que ya vamos a ver, bueno, estuvimos usando, ¿no? Estamos usando siempre Kaut y todo eso es parte de la Standard Template Library de C++, que utiliza las plantillas para crear y proporcionar una gran colección de herramientas como son los contenedores, vectores, algoritmos. Ya vamos a ver más, pero bueno, esto es parte del tipo de programación genérica utilizando template, ¿no? Que se utiliza mucho en C++. Entonces está bueno haber empezado y lo vimos tanto en funciones como en clases, ¿no es cierto? Bueno, continuaremos las próximas semanas con el curso, volveremos al 39, acá que estábamos, acá, el 39, trabajar con ficheros, que nos habíamos quedado ahí, o sea, pero quería ver antes el tema plantillas, que creo que es más importante, y después seguiremos con el curso este. Bueno, dejamos de compartir, y nos vemos la semana que viene. Chao.